Hola chicos, vamos a iniciar una nueva cápsula grabada relacionada con la historia de Chile del siglo XIX y hoy día vamos a ver el tema de cómo se desarrollan los gobiernos conservadores de 1831 hasta 1861 para complementar lo que habíamos visto en la semana anterior referido a el ideal portaliano con que se organiza el Estado chileno en esta república conservadora y cómo se institucionaliza a través de la Constitución de 1833. El objetivo de esta cápsula grabada o de la sesión de hoy es que nosotros podamos analizar la formación de la República de Chile como un proceso que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar el país y examinar los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de la Constitución de 1833. Por ende, si ustedes se pueden dar cuenta, seguimos con el mismo objetivo de aprendizaje que iniciamos en la clase anterior. Este cuadro nos muestra una síntesis de las obras de cada uno de los presidentes, ¿ya? Hoy día la historia no funciona con el objetivo de memorizar fechas ni nada de eso, porque ustedes saben que pueden googlear y encontrar inmediatamente el dato que buscan, pero siempre es importante tener una ubicación espacial y temporal de lo que ocurre. Nosotros dijimos en la clase anterior que los gobiernos conservadores eran gobiernos decenales, duraban 10 años cada uno, a pesar de que la Constitución decía que duraban 5 en un primer momento, pero con la posibilidad de reelección. Y, como ustedes recuerdan, al tener el presidente la facultad de administrar y organizar las elecciones, se aseguraba de alguna u otra manera su propia reelección, a través de lo que dijimos en la sesión anterior de la intervención electoral como un vicio electoral. ¿Ya? El primer gobierno es del general triunfante de la batalla del Ircay, de la guerra civil entre liberales y conservadores, que pone fin al periodo de los ensayos constitucionales y da pie a la república o periodo conservador, que es el general José Joaquín Prieto, y que dentro de los hechos que suceden durante sus 10 años de gobierno está lo siguiente: se descubre el mineral de plata de Chañarcillo, que va a dinamizar la economía chilena durante algunas décadas. Se promulga la Constitución de 1833, con la cual se institucionaliza el ideal portaliano y se organiza el Estado chileno. Se dicta una serie de importantes medidas de carácter comercial, como la ley de cabotaje y la exportación de los minerales que se estaban descubriendo en el norte chico, lo cual va a permitir también, aparte de reactivar la economía, ordenar las cuentas públicas, donde va a aparecer la figura del ministro Manuel Rengifo, que lo vamos a ver en un momento más. Se crean los almacenes francos en Valparaíso, los que dieron un fuerte impulso comercial al puerto, y se desarrolla la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana, que también la vimos en la clase anterior. Posteriormente de José Joaquín Prieto, quien fuera su ministro del Interior, Manuel Bulnes, asume la presidencia, bajo este continuismo que se podía dar a través de la misma intervención electoral que mencionábamos anteriormente. Durante el gobierno de Manuel Bulnes se funda la Universidad de Chile, se crea la Escuela Normal de Preceptores, se produce la ocupación de Magallanes, se dicta la Ley de Colonización del Sur de 1845, se inicia la colonización de Valdivia. Hay un auge agrícola por la apertura de nuevos mercados, principalmente para el trigo en Australia y California. Comienza la construcción de las líneas férreas, el primer ferrocarril, que es entre Copiapó y Caldera, y se toma fuerza la crítica política opositora de los liberales. También es importante reconocer que en este gobierno de Manuel Bulnes ingresan muchas ideas liberales como parte del proyecto de gobierno, ¿ya? Como la creación misma de la Universidad de Chile, el establecimiento del Estado docente, ¿ya? En la contratación de diversos intelectuales de corte liberal que vienen a cumplir funciones científicas o académicas a Chile y que son contratados por el mismo gobierno, ¿ya? Y finalmente, el tercer y último gobierno decenal es el gobierno de Manuel Montt, quien abole los mayorazgos, entra en vigencia el Código Civil, dicta la Ley de Instrucción Primaria, funda la Escuela de Arte y Oficio, la construcción del ferrocarril Santiago-Valparaíso, la fundación de Puerto Montt, y enfrenta una serie de conflictos armados, pseudo guerras civiles que ocurren entre 1851 y 1859, lo cual genera más conflicto y tensión entre lo que es el sector de los liberales y de los conservadores. Un elemento que no está ahí y que hay que considerar es lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el desarrollo de la cuestión del sacristán y el quiebre del grupo conservador, que origina
los partidos políticos en Chile, el Partido Nacional y el Partido Conservador. Ya, la figura de Manuel Rengifo. Él es un ministro de Hacienda, ya, ministro de Economía, de Hacienda, y que se va a encargar principalmente de un proceso estabilizador de las arcas fiscales y de proponer una estrategia económica para el desarrollo nacional en la década de 1830, ¿ya? Así como hay un portal en el ámbito político, podríamos, guardando las proporciones, mencionar a este Manuel Rengifo, a este personaje, como uno de los que estabiliza las cuentas públicas para iniciar el proceso económico del siglo XIX. ¿Qué es lo que hace este señor Manuel Rengifo? Hace un ordenamiento de las cuentas públicas e implementación de las medidas proteccionistas. Y aquí hay un punto importante, porque en el fondo el siglo XIX, como nosotros lo vimos en la parte de historia universal, el siglo XIX tiene como gran paradigma el liberalismo económico, y Chile va a ir avanzando a lo largo del siglo XIX hacia ese liberalismo económico, lo va a abrazar completamente ya al ingreso del siglo XX. De hecho, recuerden ustedes que Chile es el segundo país más afectado en el mundo por la Gran Depresión, por la crisis de Wall Street, que en el fondo pone fin a este modelo clásico del liberalismo económico, ¿ya? Que rompe ese paradigma. Pero en un primer momento Chile es cauto, ¿ya? E implementa medidas proteccionistas. ¿Qué son las medidas proteccionistas? Son aquellas medidas que pretenden proteger la producción nacional en relación a los productos importados. Por ende, lo que hacen los ministros de Hacienda a través de estas políticas proteccionistas es subir los aranceles a las importaciones, que son directamente competidoras de la producción nacional, para proteger a los productores nacionales. También potenció el rol comercial del puerto de Valparaíso con la creación de los almacenes francos, ya, bodegas, que todavía se pueden observar desde la vista de las ventanas de nuestro colegio, ya, y que donde se podían guardar mercancías hasta por 3 meses sin pagar impuestos, con lo cual se buscaba que los barcos extranjeros que llegaran a comerciar América, luego de cruzar el estrecho Magallanes, eligieran el puerto de Valparaíso para hacer sus transacciones comerciales y no irse al puerto del Callao. También hay un reordenamiento de los impuestos y la forma en que se recaudan a través de la creación de los libros de registro o de catastro, ¿ya? Con lo cual darle un mayor orden al sistema fiscal. Y también reanudó el pago de la deuda externa, que se había suspendido producto del fracaso de la empresa de Portales ICEA después de que el Estado chileno no les asegurara a ellos el éxito del estanco monopolio del tabaco, los naipes y el licor. La plata y el trigo dinamizan la economía nacional del periodo conservador. La explotación de minerales de plata y cobre en el norte chico, como Chañarcillo y Tres Puntas y Tamaya, fueron importantes para el Estado en la medida que permitieron recaudar una gran cantidad de impuestos. También se comenzó la explotación de mineral, de carbón mineral en Lota y Coronel a mediados del siglo XIX, en una época de revolución industrial donde este mineral es altamente demandado, y desde la década de 1840 hasta 1857 se desarrolló un ciclo exportador de trigo a Australia y California debido a la denominada fiebre del oro. ¿Ya? Por tanto, todos estos elementos económicos fueron dinamizando la economía del periodo conservador, ¿ya? Por eso que hay algunos historiadores que dicen que en el fondo la majestuosidad de la obra de Manuel Rengifo, a la cual le dieron el apodo del mago de las finanzas por esta organización económica y orden fiscal, hay algunos historiadores que dicen que cualquier ministro de Hacienda con plata o cualquier ministro de Economía con plata puede hacer maravillas en los planteamientos o políticas fiscales del Estado, ¿ya? Y eso se debe a los impuestos que el Estado recibía principalmente de la explotación de plata que se daba en el norte chico en las mineras que les mencioné anteriormente. Ahora, esas mineras tuvieron una corta vida útil por sobreexplotación, lo mismo que pasó con el carbón cuando se comenzaron a utilizar otras fuentes de energía como la electricidad y el petróleo en la segunda etapa de la revolución industrial, y con el agotamiento de la fibra del oro y la reducción de la demanda externa del trigo chileno. ¿Ok? De hecho, hay varias explicaciones que nos pueden hacer entender de por qué la economía chilena sustentada en la producción de trigo, en la agricultura, no fructiferó. De hecho, y aquí hay un tema que hay que considerar siempre, la economía chilena va a ser considerada durante gran parte de nuestra historia, por lo menos hasta la reforma agraria, como el pariente pobre de la economía nacional. De hecho, para 1904, la producción agrícola crecía en un 2% menos de lo que crecía la población.
con lo cual quiere decir que teniendo importantes territorios aptos para la agricultura, nosotros teníamos que importar productos agrícolas porque nuestras tierras no producían lo suficiente. Las razones: la falta de inversión en tecnología agrícola, el sistema tradicional de producción, que era la hacienda, que venía desde el periodo colonial, y la acumulación de importantes estancias de tierra en pocas manos sin un carácter netamente productivo. ¿Ya? Hay algunos que suman incluso la poca división de negocios que tenían los empresarios chilenos dedicados a la agricultura, en la medida de que durante el periodo de la fiebre del oro no ocuparon parte del crecimiento económico, de las ganancias económicas que generara, en el desarrollo de la producción, o sea, en el desarrollo económico. El gobierno de Manuel Bulnes es importante trabajarlo por sí solo por el hecho de que durante este gobierno ingresan a Chile las ideas liberales. Él abre la ventana a que muchas ideas liberales, sobre todo la idea de progreso científico y social, se comiencen a implementar dentro de nuestro país. Dentro de este ingreso o proyectos liberales en un gobierno conservador como el de Manuel Bulnes, podemos mencionar el establecimiento del Estado docente y la creación de la Universidad de Chile, la contratación de intelectuales y científicos para cumplir funciones de exploración y estudios encomendados por el gobierno, la llegada de intelectuales americanos y europeos a Chile, más allá de que hayan sido o no contratados por el gobierno, y el inicio de la construcción de las primeras líneas de ferrocarriles y posteriormente, en la década del 50, de lo que es el telégrafo. El concepto de Estado docente, esta inauguración que hace Manuel Bulnes: Estado que asume la dirección, administración y ejecución de una educación pública, laica y gratuita. Entre las tareas que desarrolla este Estado docente se encuentra la construcción de escuelas, la formación de profesores y profesoras, y la conformación de un currículum escolar. Lo que se buscaba principalmente acá, chiquillos, era sacar de las manos de la Iglesia Católica el proceso educacional, porque ustedes saben que desde la colonia los grandes educadores y los grandes profesores eran los sacerdotes, ya bajo las órdenes religiosas, destacaron los jesuitas, los franciscanos, entre otros, y, eh, y obviamente que lo que enseñaban en esos colegios de iglesia, sin la supervisión del Estado, estaba marcado mayoritariamente por el canon del catecismo, ¿ok? Por tanto, lo que quería el Estado chileno es que las escuelas fueran laicas, alejadas de la iglesia, para que se pudiera desarrollar también el aspecto científico y el progreso social como parte de la materia educacional. ¿Ya? Por eso que el Estado dice: yo voy a tener mis propios profesores, voy a decir qué materias, ahí apunta el currículum, qué materias se van a estudiar, que no necesariamente van a estar articuladas por el catecismo, y también voy a construir las escuelas para que la gente pueda mandar a sus hijos a estudiar. Chiquillos, hay que considerar que las tasas de alfabetización durante el siglo XIX son muy bajas, pero van a ir aumentando gracias al desarrollo de este Estado docente, ¿ya? Y también hay que considerar, que de acuerdo a lo visto en clases anteriores, que uno de los requisitos que se incorpora en la década del 40 para poder votar es precisamente la alfabetización, el saber leer y escribir. Hechos relevantes de la evolución de este Estado docente. En 1842 se crea la Universidad de Chile. De hecho, su primer rector va a ser un venezolano, Andrés Bello, continuando con esta idea de traer intelectuales liberales a tomar cargos importantes dentro del gobierno Bulnes. Y se va a transformar en un centro de creación literaria, científica, geográfica, historiográfica, laica, ¿ya? Un poco para reemplazar a lo que era la Real Universidad de San Felipe, que era una universidad ligada al mundo religioso, ¿ya? Dentro de esta Universidad de Chile, por ejemplo, se va a establecer la primera generación literaria de Chile, que es la generación del 42. En 1842 también se establece la Escuela Normal de Preceptores, ¿ya? Una escuela para formar profesores, cuyo principal articulador en los primeros años va a ser el argentino Domingo Faustino Sarmiento, nuevamente un extranjero contratado por el gobierno para hacerse cargo de estos proyectos. También en 1844 se establece la Escuela Normal de Preceptoras, profesoras. En 1849 se crea la Escuela de Artes y Oficios, que comienza a funcionar en la década del 50. En 1860, ahí hay un error, dice 1660 y tiene que decir 1880, se dicta la Ley de Instrucción Primaria, que quiere decir que todos aquellas personas que quieran mandar a sus hijos al colegio lo pueden hacer, pero no es obligatorio. Recién se va a hacer obligatorio, como dice ahí, en 1920.
Acuérdense que la obligación la responsabilidad del Estado desde la perspectiva de la instrucción y la educación es un elemento que está contemplado en la Constitución de 1833. Por tanto, lo que está haciendo el gobierno acá es obedecer al mandato constitucional. Acá tenemos, por ejemplo, me salté un elemento importante que en 1877 se dicta el denominado decreto Amunátegui, que es el que permite que las mujeres ingresen a la universidad, ¿ya? Esto es una importante pugna de mujeres que exigen la paridad en el ingreso a la universidad. Para ingresar a la universidad se tenía que dar un examen, ¿ya? Como es la prueba de transición que hay ahora, o la antigua PSU, en ese tiempo había una prueba, pero lo que pasa es que era una prueba de conocimiento específico, y la educación que se les daba a los hombres, en los colegios de hombres, obviamente, estaba o apuntaba a ese conocimiento científico. En cambio, a las mujeres el currículum estaba orientado a los quehaceres del hogar. Por tanto, cuando estas mujeres llegaban a dar esa prueba, no quedaban en la universidad. Por tanto, lo que se hace es un decreto en el fondo donde las mujeres pueden estudiar carreras universitarias o oficios universitarios en igualdad de condiciones. Las primeras mujeres fueron altamente discriminadas, Eloísa Díaz, Ernestina Pérez, ya fueron altamente discriminadas dentro del mundo masculino que regía la Universidad de Chile, sobre todo en la Escuela de Medicina, donde una de ellas estudió. Acá tenemos un afiche que nos muestra un poco lo que hace este decreto Amunátegui en 1877, firmado en Viña del Mar el 6 de febrero, que dice que el artículo 1, que da pie a esto, dice que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios sólidos y serios. El aporte de los extranjeros, que tanto hemos hablado en esta pequeña síntesis de cápsula grabada. Entre 1843 y 1879 llegaron a la Universidad de Chile 43 profesores extranjeros, de los cuales 37 eran europeos y 6 eran latinoamericanos. Eso no excluye a intelectuales chilenos que también trabajaban dentro de la Universidad de Chile, ¿ok? El Estado de Chile impulsó la llegada de estos intelectuales con el objetivo de realizar estudios del territorio nacional y sus riquezas, fortalecer el sistema legal y desarrollar adelantos técnicos y científicos. Chiquillos, en términos de fortalecer el sistema legal, vuelve a aparecer la figura de Andrés Bello, porque es el redactor del Código Civil chileno. ¿Ya? Su apoyo al Estado chileno desde la perspectiva de la Universidad de Chile y como redactor del Código Civil lo hicieron merecedor de que Chile le entregara la nacionalidad por gracia. Por ejemplo, yo voy a mencionar algunos de los aportes que hicieron estos extranjeros, eh, pero hay muchos más de los que yo les voy a mencionar. Por ejemplo, está Rodolfo Filippi, es un naturalista alemán que llegó a Chile en 1849, se trasladó a Valdivia y se hizo cargo del liceo de esa ciudad. Posteriormente, el gobierno lo contrató para hacerse cargo del Museo Nacional. Enseñó botánica en la Universidad de Chile, recorrió el país describiendo las riquezas minerales, su flora y su fauna. Tenemos también a Ignacio Domeyko, ya que es un polaco, fue contratado por el Estado para conocer la riqueza minera del país y dar a conocer las mejores técnicas de explotación. Recorrió el país de Coquimbo hasta la Araucanía, hizo clases en colegio y la Universidad de Chile, donde en 1887 asumió el cargo de rector. Algunos aportes de intelectuales americanos que estuvieron en Chile: Domingo Faustino Sarmiento, que ya se los mencioné, llegó a Chile escapando de las persecuciones políticas en su país. En 1842 creó la Escuela Normal de Precentores, donde se formarían los primeros profesores del país. Bartolomé Mitre, político, escritor y presidente de Argentina, estuvo en Chile entre 1848 y 1854. Desarrolló una importante labor como escritor. De hecho, se transforma en el editor del diario El Progreso. ¿Qué vamos a ver la próxima clase, chiquillos, después de este elemento básico de un recorrido por los gobiernos conservadores y sus principales hechos, obras y proyectos? Vamos a ver en la próxima clase lo que es la cuestión del sacristán y el quiebre del grupo conservador, que va a permitir que en 1861 los liberales ganen las elecciones y tengan su periodo de 30 años de gobierno. ¿Ya? Importante, chiquillos, para concluir esta clase, es que ustedes tengan presente lo siguiente. Primero, que tenga que ver con todo lo que es el orden fiscal del Estado chileno y la forma en cómo fuimos avanzando paulatinamente de una economía proteccionista hacia una economía liberal hacia finales del siglo XIX. Todo lo que es el proceso de estabilización económica que hizo Manuel Rengifo, el sustento económico que tuvieron los gobiernos conservadores en función de la minería de plata y cobre que se explotó en el norte chico,
la fiebre del oro y la explotación de trigo Australia y California y la exportación de carbón que se extraía en el sur de Chile, ¿ya? Y el concepto clave de la clase hoy día, Estado docente, y también el aporte que realizaron los extranjeros para comenzar a introducir esta idea de progreso social y científico que es propio del liberalismo. ¿Ya? Espero que haya quedado claro, chiquillos, y las dudas las respondo en el chat. Nos vemos. Chao.